Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar el tema de trigonometría en triángulos rectángulos. Eh, Vamos entonces a recordar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Eh, Vamos a recordar entonces cómo se definen las Profe, ¿usted va relaciones. a grabar la clase? Sí, la clase está siendo grabada. Ah, listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces, al lado derecho vemos una figura. Miren que es algo parecido a lo que hicimos la clase pasada, que tomamos el círculo unitario y pues tomamos un punto. Aquí básicamente es lo mismo. Tenemos un ángulo en posición normal o en posición canónica y tenemos las medidas de los catetos y vemos que es un triángulo rectángulo, vemos que hay un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos la medida de los catetos que va a ser X y la medida de la hipotenusa va a ser R. Entonces vamos a recordar que según el ángulo, que en este caso es alfa, los catetos les vamos a dar un nombre especial. Entonces, el que estoy resaltando en amarillo, miremos que está al lado contrario de alfa. Entonces, por eso lo vamos a llamar el cateto opuesto. Mientras el otro cateto, que es el que resalto en verde, está pegadito al ángulo, lo está ayudando a formar. Entonces, a ese cateto lo vamos a llamar el cateto adyacente. Y tenemos la hipotenusa. Entonces, ya en algún momento habíamos hablado que cuando tenemos un triángulo rectángulo, entonces es válido, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que si esta es la hipotenusa, esto es A y esto es B, el teorema de Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado es A a la 2 más B a la 2. Entonces, este teorema es útil si tenemos dos lados de un triángulo. Pero, ¿qué pasa cuando solamente tenemos un lado y un ángulo? Entonces el teorema de Pitágoras ya no nos va a servir. Entonces por eso debemos recurrir a las relaciones trigonométricas que abajo las tenemos definidas. Entonces fijémonos que aquí en todas las relaciones son para el ángulo alfa. El ángulo siempre lo debemos definir. Si yo escribo esto, seno, eso no tiene ningún sentido si no le ponemos un ángulo. Es como yo decir simplemente raíz. Eso no tiene ningún significado si yo no pongo algo adentro. De lo mismo pasa con las trigonométricas. No tiene ningún sentido yo escribir tangente, porque debo definir siempre cuál va a ser el ángulo. El ángulo en este caso va a ser alfa. Entonces ahí tenemos las formulitas para todas las relaciones trigonométricas. Yo les había contado que había una forma útil de uno recortarlas. Simplemente uno se aprende el orden tal como aparece acá. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Que lo que decíamos era que poníamos coca, coca, hipo, hipo. Y ya nos devolvíamos. Entonces decíamos coca, coca, hipo, hipo. Entonces miramos que ahí tenemos las fórmulas. Esta corresponde a la primera, cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre adyacente, cateto adyacente sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente y opuesto sobre hipotenusa. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí está al contrario, tengo que corregirlo. Permítame un segundo. Bueno, aquí no me da. Esa fórmula me equivoqué, ahí es al contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya luego se las corrijo porque esa la voy a poner en la guía, ahí la debo corregir. Bueno, entonces vamos a aplicar esto para resolver algunos triángulos.
Listo. Algo muy importante recordar, como les había dicho, que el ángulo importa mucho. Si, por ejemplo, yo llamo a este el ángulo beta, entonces ya estos nombres ya no van a ser los mismos, porque recuerden que esos serán referente al ángulo alfa. Pero si yo voy a hablar del ángulo beta y lo ubico acá, entonces ya el cateto opuesto sería este de acá. Es decir, ya sería mi cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. La hipotenusa sí no va a cambiar. Entonces, ya las relaciones trigonométricas se definen así. Entonces, seno de beta o seno de beta, tangente de beta o tangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Y pues hacemos lo mismo del anterior. Entonces, por eso es importante que no sepamos ese orden. Entonces, digo coca, coca, hipo, hipo. Nos devolvemos coca, coca, hipo, hipo. Entonces ahí las tengo para definirlas. Ya sería ponerles el nombre que tiene el triángulo a cada lado. Por ejemplo, vemos que el cateto opuesto se llama X. Entonces esto sería X sobre la hipotenusa que se llama R. Miremos que este no nos dio igual al anterior. Esto dio fue Y sobre R. Mientras este nos está dando X sobre R porque al cambiar el ángulo, entonces va a cambiar los valores. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Vamos a empezar ahora sí a resolver un ejercicio para que recordemos cómo aplicarlo. Andrés, si por ejemplo tienen las dos, beta y alfa, uno no puede escoger una de las dos. Si dice beta y alfa, entonces a usted le deben decir cuál debes hallar. Mira, por ejemplo, en este. Nos piden hallar el tangente de alfa y el tangente de beta. Piden hallar ambos. Entonces, Ujú. según el que estén pidiendo, entonces hay que definir quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente, porque para cada ángulo va a cambiar. Entonces, eso de pronto se va a aclarar un poquito más con este ejercicio. Vamos a mirarlo Ah, entonces. bueno. Vamos a empezar entonces con el tangente de alfa. Para el tangente de alfa, que sería este, entonces vamos a decir que el cateto opuesto va a ser este. Miren que está al lado contrario. Si este es alfa, está al lado contrario. Y este entonces sería el cateto adyacente. Aquí la hipotenusa sería esta. No me están dando el valor de la hipotenusa. Si de pronto lo necesito, pues debemos hallar cuál es. Pero por el momento no la vamos a hallar porque no la voy a necesitar. Entonces decimos, el tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tenemos que el cateto opuesto va a ser el 6 y el cateto adyacente va a ser el 8. Entonces, simplemente simplificamos. Mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. Ahí ya tenemos el valor de tangente de alfa. Para teta ya las cosas van a cambiar. ¿Cuál sería el cateto opuesto a teta, a este? Listo. Para ese ángulo, el cateto opuesto va a ser este, que está al otro lado. Y el cateto adyacente sería este. Entonces mira que está cambiando. Por eso les digo que es muy importante fijarnos cuál es el ángulo que nos están pidiendo. Porque según eso nombramos los catetos. La hipotenusa es la misma, pues siempre que en las dos. Sí, esa sí no va a cambiar nunca. Listo, sí queda clara esa parte. Sí, ya Sí, quedó claro. Ok. Gracias. Entonces, el opuesto es el 8 y el adyacente ya sería el 6.
Entonces simplifico 4/3. Entonces miremos que no da lo mismo. El ángulo va a cambiar totalmente el valor. ¿Listo? ¿Hay alguna duda en este? ¿O vamos bien? Bueno, vamos al siguiente. En este nos están pidiendo el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Vemos que el ángulo alfa aparece por aquí abajo. Entonces vamos a nombrar de una vez los lados antes de empezar a solucionar. Entonces, si este es alfa, el cateto opuesto sería este, que no lo conocemos. El cateto adyacente sería este otro. Y la hipotenusa sería esta. Recuerden que la hipotenusa siempre está contraria al ángulo recto. Miren que este es el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa siempre está al lado contrario. Y es el lado más largo de todos. Entonces, ya una vez teniendo definidos los nombres, entonces vamos a hallar el valor de las 6 razones trigonométricas. El valor. Pero primero debo conocer cuál es el valor del opuesto, porque lo vamos a necesitar. Entonces, si yo quiero hallar ese cateto opuesto, y miren que conocemos dos lados, puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado. Puede ser este 3 o puede ser el otro, no importa el orden. Más el otro cateto al cuadrado. Entonces, cateto opuesto al cuadrado. Y vamos a despejar cateto opuesto. Entonces sería 9 al cuadrado es 81. Recuerden que es 9 por 9, no 9 por 2. Menos 3 al cuadrado es 9. Andrés, ¿me puede volver a explicar eso que no entendí? Listo, va de nuevo. Listo, entonces les decía, si yo tengo un triángulo rectángulo y conozco dos de sus lados, yo puedo hallar el tercer lado. ¿Y por qué lo voy a hallar? Porque lo necesito. Miren que me están pidiendo el valor de las 6 razones trigonométricas. Y para las 6 razones trigonométricas, por ejemplo, para el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, miren que ahí voy a necesitar el opuesto. Y el opuesto a alfa, que sería este, no lo conozco. Entonces, lo primero que yo voy a hallar es ese cateto opuesto, para luego empezar a resolver o hallar el valor de las 6 razones trigonométricas. Entonces, si yo quiero hallar ese cateto opuesto, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Correcto, Sergio, muy bien. Sergio nos propone que si puedo nombrar este lado como X, claro, lo puedo nombrar y de hecho puede salir aquí un poquito más sencillo que uno poner esto. Entonces, muy buena sugerencia. Vamos a hacerlo como nos propone Sergio. Entonces, repito lo que hice. Entonces, si yo quiero hallar el lado que nos falta, que sería el cateto opuesto, que lo acabo de nombrar como X, entonces diríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Les recuerdo los nombres de los lados, eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, si este es mi ángulo alfa, este sería el cateto opuesto, por lo tanto, este sería el cateto adyacente. Y obviamente el otro lado faltante sería la hipotenusa. Listo, entonces ya resolvemos. Hasta ahí va bien, creo que fue Nicola que me dijo que no entendía. ¿O quién fue? Sí, profe, ahí voy bien. Ok, listo. Entonces resolvamos. 9 al cuadrado es 81. 3 al cuadrado es 9. Ese 9 lo voy a pasar al otro lado a restar. Igual a x a la 2. 81 menos 9. Y simplemente para poder eliminar el cuadrado que tiene la raíz, perdón, el cuadrado que tiene la x, sacamos raíz cuadrada. Entonces nos queda que raíz de 72 es igual a x.
Lo podríamos dejar hasta ahí porque el 72 no tiene raíz cuadrada. Sin embargo, podríamos simplificarla un poco. ¿Cómo se simplifica esa raíz? Sabemos que 72, vamos a descomponerlo acá. Decimos, la mitad es 36. La mitad es 18. La mitad es 9. La tercera es 3 y la tercera es 1. Nos da 2 a la 3 por 3 a la 2. Ya en algún momento hablamos que las potencias tienen raíz cuando el exponente es un número par. Por ejemplo, entonces este tiene raíz cuadrada, que sería 3. Este no tiene porque el exponente es 3. Pero yo podríamos escribirlo así, 2 por 2 a la 2. Miren que ahí está 1 más 2, 3. Simplemente separarlo. Y nos queda aquí el otro 3 a la 2. Entonces, uno como simplifica este 72, uno puede decir eso es 2 por 2 a la 2 por 3 a la 2. Y ya de esa raíz podríamos sacar estos dos, porque el exponente es un número par. Entonces van a salir así. Queda 2 por 3, que son los que acabé de sacar. El exponente queda en 1, se le saca la mitad. Como tenían exponente 2, quedaron con exponente 1. Y adentro queda el otro 2. O sea que esto sería 6 raíz de 2. O si alguien de pronto lo ve más rápido, 72 es 36 por 2. Y miren que la raíz de 36 es este 6. También es válido. Listo, entonces así quedaría ya lista esta parte. Voy a entonces hallar el valor, lo que nos piden. Listo, aquí es 2 por 3. Bueno, vamos entonces a empezar. Sabemos que seno, según la formulita, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es esta X, y ya sabemos que eso es 6 raíz de 2. Entonces sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 9. Podríamos simplificar. Miren que el 6 y el 9 tienen tercera. Entonces podemos decir que la tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. Ya quedó ese listo. Vamos al coseno. Profe, pero usted no nos había enseñado como un truco como para hacer eso como más rápido. Más rápido. Pues yo No. creo. Sí, La, era colocar, o sea, era hacerlo como él nos dijo, coca No, y pero todo eso. eso no, lo de los números. o sea, yo ya les di ¿Cuáles las, o números? sea, yo ya les di las dos alternativas. Teníamos esto. Entonces, las dos alternativas para usted simplificar eso, No, o pero sí, profe, eso no. Lo de seno, coseno, tangente, o sea, los números después de eso, que usted nos había hecho como algo, ¿no? de pronto es para los tres últimos. Ya les voy a indicar enseguida qué es. Pero yo Ah, hago los tres primeros, de pronto es esto último que estás preguntando. Entonces, espera, continúo a ver si de pronto era eso. Bueno, entonces, el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 3 y la hipotenusa es 9. Simplifico y nos queda la tercera de 3 1 y la tercera de 9 es 3. Tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería 6 raíz de 2. Y el cateto adyacente sería el 3. Observemos que podemos simplificar el 6 con el 3. 6 dividido entre 3 nos da 2. O sea que queda 2 raíz de 2. Y ya quedó listo. Entonces, de pronto vamos a ver si esto es lo que decía Nicole. Cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Miren que es lo contrario al tangente. El tangente era opuesto sobre adyacente. Este es adyacente sobre opuesto. Por lo tanto, el resultado queda al revés. Aquí debajo hay un 1. O sea que
el cotangente quedaría 1 sobre 2 raíz de 2. No sé si era de pronto eso lo que decías, Nicole. Yo creo que sí, bien, no me acuerdo bien, pero yo creo que sí. Bueno, el cotangente sería lo contrario, perdón, el secante sería lo contrario del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Como ya tengo el resultado del coseno, que es 1 sobre 3, pues este sería 3 sobre 1, o sea, 3. Y para el último, que sería el cosecante, sería lo contrario al seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y como ya tengo arriba el resultado, que es 2 raíz de 2 sobre 3, sería lo contrario, 3 sobre 2 raíz de 2. Entonces ahí queda terminado el ejercicio, llegamos al valor de las 6 razones trigonométricas para ese ángulo. Listo, cuéntenme, ¿quedó claro el ejercicio? Pregunto, ¿usted cuándo va a poner el otro taller? Pues yo ¿Cuándo no estoy qué? acosando, solo que como usted dijo que había otra clase, entonces me imagino. Muchachita por la tarde. Ah, sí, yo ahorita, sino que como Nicole de pronto no había entrado todavía, yo ahorita al inicio de clase les conté que en la tardecita les organizo la actividad y también me disculpé por la demora en subir las notas, pero que ha sido complicado la revisión por este medio, entonces no rinde la verdad. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente. En este caso nos piden construir un triángulo rectángulo sabiendo que cotangente de alfa es raíz de 5 sobre 2. Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente es recordar lo siguiente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea que ya me están dando esos datos. Sabemos que el cateto adyacente va a medir raíz de 5. Son los dos que están arriba. Y el cateto opuesto va a medir 2. Con eso podríamos construir un triángulo rectángulo. Entonces vamos a construirlo. Entonces ahí tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a poner los valores. Antes de ponerlos debo ubicar el ángulo alfa, porque si no tengo el ángulo no puedo saber cuál es el opuesto o cuál es el adyacente. Entonces, si yo decido poner mi ángulo acá, el ángulo alfa, ¿y por qué uso alfa? Porque aquí están diciendo alfa. Entonces, si yo decido poner ahí mi ángulo alfa, este sería mi cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Es listo. Entonces, y esta sería la hipotenusa. Pero si yo lo pongo abajo ya sería diferente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Lo voy a dejar ahí. Entonces, el cateto adyacente ya sabemos que es raíz de 5. Y el cateto opuesto ya sabemos que es 2. Debemos hallar el valor de la hipotenusa y terminamos, porque nos piden construir el triángulo. Ya tengo dos lados, me falta construir el tercer lado y listo, mover la medida. Entonces, vamos a hallar el valor de la hipotenusa, llamémosla X por facilidad. Entonces puedo decir, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces nos va a quedar que X al cuadrado es igual. Saco, elimino cuadrado con raíz y queda 5. Y 2 a la 2, 4. X a la 2 es igual a 9. Podemos sacar raíz a ambos lados y va a quedar simplemente que X es igual a 3. Entonces Tomando ya lo que tenemos, usted hizo de lo del teorema del Pitágoras, ¿cierto? correcto. Ahí cabe aplicar teorema de Pitágoras. Listo. Entonces voy a redibujar aquí el triángulo. Pongámoslo por ahí así. Bueno, eso ya no importa mucho en realidad. Lo importante es como tener el dato de los lados. Entonces, vamos, este sería raíz de 5, este sería 2 y ya la X ya sabemos que es 3. Entonces ahí está construido
el triángulo con las condiciones que nos piden y aquí arriba acomodamos el ángulo alfa. Listo. Era un ejercicio muy sencillo. Vamos entonces ya a pasar al último. Nos quedan nada más como 8 minuticos. Nos piden calcular la medida de C y de D. Los voy a resaltar. Nos piden calcular la medida de este, o sea, de la hipotenusa, y nos piden calcular la medida de este otro. Entonces vamos a mirar lo que conocemos. Profe, ese 12 son 12 grados, ok. Sí, 12 grados. Nos están dando el ángulo. Listo. Entonces voy a dibujar aquí el triángulo aparte. Vamos a poner los datos. O podemos trabajar con el de arriba. Son triángulos, son igualitos. Listo, así nos queda más bonito. Entonces vamos a poner los datos. Nos dicen que esto mide 800 metros. Esa medida sería esta misma. 800 metros. Sabemos que esto es D y esto es C. Algo muy importante es el ángulo. Miren que arriba, ahí el ángulo nos lo están dando en el otro triángulo de arriba. O sea, este ángulo de acá. Por propiedades de la geometría, entonces miren una cosa. Este lado es paralelo a este lado. Estos son segmentos paralelos. Y esta línea es la misma tanto para este ángulo de abajo como para este ángulo de arriba. Entonces significa que esos dos ángulos son los mismos. O sea que este ángulo va a ser 12 grados. Listo, repito por qué. Voy a limpiar un poco esto. Entonces, repito por qué es el mismo. Este lado que estoy señalando en rojo es paralelo a este lado. Tienen la misma inclinación. Y la línea es la misma para las dos partes. Significa que este ángulo de 12 es este mismo ángulo de 12 grados. Ese tipo de ángulos se llaman ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo es de 12. Si de pronto ustedes dicen, ay no, qué difícil trabajar con eso así, pueden trabajar con el triángulo de arriba, que digamos que sea este, no hay problema. Esto es 12, esto es 800. Y pues si ustedes hallan este lado, ya están hallando el lado de abajo, que es D, que es lo que les piden. Y el lado C es el mismo en ambos casos, entonces no hay problema. Listo, yo quise trabajar el de abajo para que viéramos ese concepto. Entonces voy a trabajar con el de abajo. Listo, empecemos. 800 metros y D. Entonces lo primero es que vamos a elegir uno de los lados para trabajar inicialmente. Vamos a empezar, por ejemplo, con el lado C. Para el lado C, que se llama hipotenusa, obviamente debo usar los datos que conozco. En este caso conozco el 800. El 800 para el ángulo de 12 grados sería el cateto opuesto. Entonces debo mirar cuál de las 6 relaciones trigonométricas me podrían servir para hallar ese lado C. Entonces miremos, necesito cateto opuesto y necesito hipotenusa. Entonces si miro las La primera. formulitas, correcto. El seno, miren que es opuesto a hipotenusa. Podría servir el último, pero recuerden que la calculadora solamente tiene las 3 primeras relaciones, entonces es mejor tratar de trabajar siempre con esas 3. Entonces, vamos a decir que el seno de 12 grados es igual al cateto opuesto, que sería 800, sobre la hipotenusa, que es C. Y ahí despejamos la C. Entonces, C es igual a 800 dividido el seno de 12 grados. Lo único que hice fue que pasé la C que está dividiendo aquí al otro lado a multiplicar.
y el seno que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y quedaría de esa manera. Ya eso simplemente lo resolvemos en la calculadora y tenemos terminado esa parte. Listo, entonces eso nos dice que es 3.847,79 haciendo un redondeo. Ese sería el valor de C. Fíjense que eso nos dio mucho más grande que el cateto opuesto. Recuerden que la hipotenusa siempre debe ser el lado más largo. Entonces, ahí queda listo el lado C. Y nos queda 1 minuto para resolver el D. Lo voy a hacer rápido. Ese sería el cateto adyacente. Y es mejor usar el opuesto. La hipotenusa ya la tengo, pero fue un dato calculado, que es mejor el opuesto, que sabemos que es un dato exacto. Entonces tengo opuesto y tengo adyacente. Entonces nos serviría el tangente. Miren que es opuesto sobre adyacente. Entonces vamos a decir tangente de 12 grados es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Despejamos la D y sería 800 dividido tangente de 12 grados. Hacemos la división y terminamos. Muchachos, muchachas, ya con esto vamos a terminar la clase porque queda menos de 1 minuto. Entonces, más tardecito les voy a subir la grabación al Classroom y pues si de pronto quedaron con dudas o algo, ven de nuevo el videito. De esta manera, la próxima, entre 8 días, vamos a tener una asesoría para que de pronto aclaren dudas. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Chao. Me cuidan bastante. Igualmente.